Hola, buenas tardes. En esta exposición les hablaremos acerca sobre las leyes de Mendel. Nuestro equipo está conformado por Pérez Martínez, Irani Yasmín, Ruiz Gordillo, Jania Belén, Ramos López, Vanessa Guadalupe, del quinto C. Bueno, pues a mí me tocó hablarles sobre la primera ley de Mendel, pero para eso les tengo que explicar algunos conceptos para que la entiendan de mi explicación. Bueno, un alelo. Un alelo es una de las formas alternativas que se puede tener de un gen que se encuentra en algún lugar específico del cromosoma. Bueno, este lugar se le llama locus y bueno, este puede dar lugar a diferentes versiones de características hereditarias y existen dos tipos. Tenemos lo que es un alelo dominante y un alelo recesivo. El alelo dominante va a ser el que mayormente se va a expresar de manera fenotípica y el alelo recesivo es el que normalmente va a ser muy difícil de que se exprese de manera fenotípica. Esto porque cuando existe la presencia de lo que es el alelo dominante, el alelo recesivo nunca va a poder ser expresado, y a menos de que sea un heterocigoto de un alelo recesivo. Pero bueno, a lo que vamos. Lo siguiente, un homocigoto. Bueno, un homocigoto es un par de alelos completamente iguales y un heterocigoto es un par de alelos completamente diferentes. Ahí es a lo que les decía, que cuando existe la presencia de un heterocigoto, el alelo recesivo nunca va a poder ser expresado. Un genotipo. Bueno, pues un genotipo va a ser toda aquella información genética que no se va a poder ver a simple vista, que está dentro de los genes. Y un fenotipo van a ser todas aquellas características físicas que se van a ver a simple vista, como el color de los ojos, la altura, el color del cabello, el color de la piel. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Bueno, esto nos dice que cruzar una raza pura de una especie con otro individuo de raza pura de la misma especie, la descendencia de la primera generación filial será fenotípica y genotípicamente iguales entre sí. Y bueno, esto no va a depender directamente de sus progenitores, sino que va a depender del alelo dominante que se ha expresado. De una manera coloquial se diría que aunque la madre sea la semilla amarilla y el padre sea la semilla verde, o viceversa, que la madre sea la semilla verde y el padre sea la semilla amarilla, los hijos siempre van a ser semillas amarillas. Esto quiere decir que uno de los dos progenitores va a tener lo que es el alelo dominante que va a ser expresado, que va a impedir que el alelo recesivo sea leído. Bueno, para que me entiendan un poquito más, les voy a dar un ejemplo con unos ratones de cómo esta cruza se va a llevar a cabo. Bueno, pues aquí nos pide determinar el genotipo y el fenotipo del cruce de un ratón homocigoto dominante color negro y un ratón homocigoto recesivo color blanco. Cuando escuchamos la palabra homocigoto dominante, nos cae en cuenta que tenemos dos alelos dominantes iguales, y en este caso sería para el ratón negro. Y para el ratón blanco tenemos dos alelos iguales recesivos, porque es un homocigoto recesivo. Y bueno, para hacer el cruce necesitamos utilizar lo que es la tabla de Punnett, y bueno, pues ahí se colocan los homocigotos dados por los progenitores, y bueno, pues se ponen lo que son los alelos por separado, que se pone A mayúscula, que pertenecen a los alelos dominantes del ratón negro, y A minúscula, que pertenecen a los ratones blancos por sus alelos recesivos. Y bueno, pues hacemos la multiplicación de lo que es un alelo dominante por un alelo recesivo, lo que nos da un heterocigoto. Y bueno, hacemos lo mismo con los demás descendientes: un alelo dominante por un alelo recesivo, un alelo dominante por un alelo recesivo, lo que nos da un heterocigoto. Y bueno, y en el caso del fenotipo podemos ver que los cuatro tienen lo que es un alelo dominante. En este caso serían ratones color negro, porque los alelos dominantes van a impedir la expresión del alelo recesivo del ratón blanco. Y bueno, con esto cumplimos con lo que es la ley que nos dicen que todos los descendientes van a ser heterocigotos o híbridos y van a expresar alguna característica en específico de sus progenitores. Y en este caso, los
los 4 de 4 descendientes son heterocigotos y los 4 de 4 comparten una misma característica en sí, que son su color, que serían ratones color negro. Hola, buen día, mi nombre es Irene Jazmín Pérez Martínez, soy del quinto semestre Grupo C y yo voy a exponerles la segunda ley de Mendel, que lleva por nombre Ley de la Segregación. Bueno, como bien lo puse en el texto, esta ley defiende que el cruce de los dos individuos de la primera generación dará lugar a una segunda generación filial. En esta se recupera lo que es el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación, por lo tanto el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1 a 4. Es decir, que en la primera generación filial teníamos a todos los descendientes lisos con la semilla lisa. Entonces lo cruzó entre sí y se obtuvo una generación filial sub 2 en la cual había un 75% de individuos lisos y un 25% de individuos rugosos. Bueno, y en esto la conclusión es que el carácter rugoso no había desaparecido completamente o no había desaparecido como tal, simplemente que fue opacado por el carácter liso. Y esto reaparece en un filial sub 2 en una determinada proporción. Pero ¿cómo es que Gregorio Mendel llega hasta esta conclusión o cómo lo explica él? Bueno, pues para eso yo les voy a explicar cómo es que Gregorio Mendel llegó a esta conclusión. Entonces, como ya había mencionado, en la primera generación obtuvo descendientes lisos, lo cruzó entre sí y obtuvo un filial sub 2 o segunda generación en el cual se obtuvo un 75% de individuos lisos y un 25% de individuos rugosos. Entonces, para esto la explicación es que, tenemos que los padres son heterocígotos tiene entonces un componente híbrido con alelos diferentes. Entonces lo colocamos aquí y ese sería el genotipo de los padres. Entonces se dice que cada progenitor produce dos tipos de gametos. Cada uno de ellos produce un gameto tipo L mayúscula y un gameto tipo L minúscula en meiosis. Y a uno le llamemos gameto 1 y al otro le llamemos gameto 2, que el gameto 1 sería el dominante. El gameto 1 sería el liso y el gameto 2 sería el rugoso, que sería el recesivo. Luego, en la fecundación, en el cruce al azar, en esos tipos de gameto, luego la fecundación que ocurre al azar entre todos los gametos posibles. Entonces, los gametos que se pueden formar en meiosis, por ejemplo, ahí L grande con L pequeña y aquí L grande con L pequeña. Y ahora se pueden cruzar, por ejemplo, S con S o S con S. Entonces, L grande con L grande sería un genotipo del cruce del cigoto formado posible, o también L grande con L pequeña. Y también podría ser L grande con L pequeña nuevamente o L pequeña con L pequeña. Entonces, como se puede observar, tenemos una serie de genotipos que se forman que serían lisos y rugosos. Entonces tenemos que aquí se puede formar este genotipo, este otro genotipo o este otro genotipo, lo cual sería pues los genotipos posibles para sus descendientes. Entonces, como se puede ver, estamos hablando de que un 75% salgan lisos y con la probabilidad de que un 25% salgan rugosos.
Por lo tanto, coincide con lo observado. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que en el segundo filial sea lisa es de un 75% y de que sea rugosa es de un 25%. Entonces, por lo tanto, corresponde con las frecuencias observadas en los fenotipos. Por lo tanto, esta ley establece que los alelos para diferentes rasgos se distribuyen de manera independiente entre los gametos durante la formación de espermatozoides y óvulos. Por lo tanto, esto significa que los alelos para un rasgo específico se separan o se segregan. Y esto sería la segunda ley de Mendel. Tercera ley de Mendel, o ley de la recombinación de los caracteres, o de transmisión independiente de los caracteres. Esta ley nos dice en sí que las investigaciones y descubrimientos que de Gregor Mendel fue un aporte muy importante, ya que sentaron bases para que nosotros pudiéramos comprender hoy en día la herencia genética de los seres vivos. Vemos que es de gran aporte porque de una manera u otra la percepción de cómo se transmiten las características de una generación a otra, pues hoy en día hay bases en que podemos comprender el proceso y cuál es la función que cumple. También Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independiente de los alelos de otro gen. Es decir, que cada uno de los caracteres que son hereditarios se transmiten a la progenie con total independencia. Por ejemplo, ya sea de los restantes o de las personas. Y que los genes son independientes entre sí. Es una de las bases importantes en que debemos comprender la función, o más bien lo que la tercera ley de Mendel establece acerca de las características de una generación a otra. Sin embargo, también podemos observar algo muy importante en la tercera ley de Mendel, que la transmisión independiente, como vaya su nombre lo dice, de los caracteres no se cumplen siempre, sino solamente, por ejemplo, en el caso de que los dos caracteres que se vaya a estudiar no se hayan transmitido juntos en el mismo cromosoma. Eso es algo muy importante que nosotros debemos comprender. Alguno de los procesos o el proceso en que se efectúa esta tercera ley de Mendel es el que, por ejemplo, observamos en pantalla, que cuando dos híbridos se cruzan, los caracteres hereditarios se separan. Entonces, que son independientes y se combinan entre sí, y entonces comienzan a dar todas las formas posibles de la descendencia, es decir, que comienza a dar una serie de recombinación, vaya, como la ley lo establece, de los caracteres. Más adelante vamos a dar algunos ejemplos para que puedas quedar en claro acerca del proceso de esta ley y su función. Como ya habíamos mencionado anteriormente, podemos entonces aclarar que los rasgos son heredados sin depender uno de otros. Eso debe quedar claro. Y que, por ejemplo, cuando el patrón de herencia de un rasgo, por ejemplo, el color de los ojos, no influye en la transmisión del patrón de herencia de otro rasgo, como ya habíamos mencionado, como el color de pelo. Es decir, que, por ejemplo, si una persona alta asiática se cruza con otra persona morena de estatura baja, los hijos pueden tener facciones asiáticas, pero pueden ser bajos, o pueden tener facciones morenas y pueden ser altos. Es decir, que esta recombinación no influye. Es decir, que si esa persona
es asiática, entonces los hijos, o sea, de a ley tienen que ser asiáticas, no, sino que también pueden tener recombinaciones, pero no precisamente totalmente de esa persona. Por ejemplo, por eso si alguien tiene, si los ojos cafés es de la mamá y el papá tiene, no sé, es de cabello chino o tiene cabello, ojos colores verde, no quiere decir que los hijos vayan a tener tal cual los mismos rasgos, sino que también se pueden recombinar con los rasgos de la mamá. Como a continuación, ahí se muestra un ejemplo de algunas flores. Por ejemplo, cuando una flor roja tiene el tallo liso y quizás la otra flor es roja, pero el tallo es rugoso, entonces al recombinarse, o más bien aquí podemos ver que las dos son de tallo liso, al recombinarse, puede ser que las más plantas puedan ser de tallo liso y el otro pueden ser rugosos. El otro pueden sí son rojas, pero su tallo no es liso, es rugoso. Entonces vemos que en eso consiste la ley de la recombinación de los caracteres.